Bienvenidos a Fútbol Picante, muy buenas noches. Veremos por enésima ocasión si entendemos, si hay más dudas o certezas de la famosa regla 10-8. Rafael Puente del Río, Ricardo Puch, Héctor Huerta, Juan Carlos Gabriel de Anda y Alejandro de la Rosa con ustedes. Enrique Bonilla ha visitado ESPN para tratar de explicar un poquito más a fondo por si había alguna duda sobre la famosa regla 10-8. ¿Dejó dudas o dejó certezas? Escuchamos al presidente de la Liga MX. Ha habido mucha confusión en sentido de esta regla. ¿Qué nos puede decir al respecto a la 10-8? Bueno, es un artículo del reglamento de competencia que en ningún momento habla de nacionalidades, simplemente habla de si fueron formados en nuestras fuerzas básicas, en el fútbol mexicano, o si fueron formados en el exterior. Es estrictamente un artículo que habla de formación, no habla de lugar de nacimiento. Nosotros lo que estamos buscando es darle cauce también a todo el esfuerzo que se hace de inversión por parte de los clubes en fuerzas básicas. Tenemos inversiones de alrededor de 900 millones de pesos por temporada en fuerzas básicas y estamos buscando la forma de darle salida a las estrellas y a las futuras estrellas y a esos jugadores con calidad que debemos de lograr en nuestras fuerzas básicas. Nosotros tenemos dos objetivos muy claros. Uno es darle el mejor espectáculo posible dentro de los recursos con los que cuenta la Liga Vancomer MX y Ascenso Vancomer MX, darle el mejor espectáculo posible al aficionado, uno. Y dos, darle las herramientas a los valores que están en nuestras fuerzas básicas para que ellos utilicen esas herramientas, desarrollen sus capacidades y que los mejores, los más capacitados, los más profesionales, los más entregados, los que mayor calidad puedan aportarle al espectáculo, sean los que lleguen a los primeros equipos del fútbol mexicano. Pensando en la selección mexicana, ¿esto cómo lo analizaron? Si toman ustedes en cuenta que en las fuerzas básicas de la Liga Vancomer MX tenemos 1,760 muchachos, de esos 1,760 muchachos tenemos la confianza que saldrán los suficientes jugadores para participar primero en la Liga Vancomer MX y posteriormente ser material importante para nuestro equipo nacional. ¿Se piensa todavía cambiar o modificar esta situación? En el fútbol mexicano tenemos claro que todo es perfectible. En el Comité de Desarrollo Deportivo de la Liga se va a continuar con el estudio, se va a ir viendo los resultados, se va a analizar los pros y los contras y se buscará mejorar o si la experiencia nos dice que hay que modificar algo, lo modificaremos sin ninguna duda. Bueno, la proyección de no nacidos en México, según el registro antes de la regla 10-8, así es como lo tenía la liga pensado o imaginado que podía llegar en el clausura 2018 hasta 236 futbolistas no nacidos en México. Me parece que deja muchas dudas todavía, no se termina de entender, aunque sí hace mucho énfasis, Héctor, el presidente de la liga, en que no habla de nacionalidades. No es que sean 10 extranjeros y 8 mexicanos, sino en formados o no en el fútbol mexicano y registrados antes de los 18 años. Por ahí empieza y trata de hacer esa diferencia o dejarlo claro, ¿no? El presidente de la liga. Yo voy a disculpar con el señor Bonilla porque fui un tonto, un menso. Tiene toda la razón del mundo, es para el bien del fútbol mexicano. Pues imagínate. 300, ¿cuántos dijo que iban en el proyecto? ¿Cuántos iban a hacer? 360 por ahí. En 2 años creo, más o menos, ¿no? Bueno, vamos a lograr... 236 jugadores no nacidos en México. Vamos a lograrlo en menos de un año, vas a ver. 300 y tantos extranjeros. No, ¿sabes qué pasa? Me disculpo porque no son 7 los que les quitaron la patria, son 9. Entonces hay otros 2 chavos, híjole, qué mal me siento. Rafael Alfredo Valdés de Navolato, Sonora, México. Dice el mapa, revisé todos los mapas. ¿Dónde está Navolato, Sonora? Y está en México, no está en China. Este muchacho es extranjero para la liga. Luego también José Gilberto López Acosta nació en Culiacán, Sinaloa, también México.
nació el 11 de octubre del 94, tiene 21 años. Y dice, no habla de nacionalidades, no, el artículo sí habla, él no, pero el artículo 25 clarísimo dice que los 8 jugadores a que se refiere el artículo tendrán que ostentar la nacionalidad mexicana. Habla de ostentar, habla de nacionalidad y habla de mexicano. Así que, sí, o sea, o está ciego o está mal el señor Bonilla, algo le pasa, que no ve bien, pero aquí dice claramente que sí habla de nacionalidad del artículo, por supuesto que sí habla. Para ese registro antes de los 18 años, ¿no? La Liga lo quiere disfrazar diciendo que habla de registro, no de nacionalidades, pero el daño colateral que provoca este artículo nuevo es que cuando menos a 9 jugadores mexicanos les quitaron su nacionalidad mexicana, los convirtieron en apátridas porque ni son norteamericanos, ni son argentinos, ni son chinos. Son mexicanos nacidos en México que en su propia Liga de México tienen que jugar como no mexicanos. Y a mí no me venga a decir que no están violando la Constitución, porque el artículo 37 perfectamente dice, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a nadie se le puede privar de su nacionalidad mexicana. ¿Y por qué en tu propio país no vas a ser mexicano? ¿O tú estás a favor del señor Bonilla? ¿O también eres barbero de aquí? A ver, dime. No, para nada. Yo sí entiendo entonces, que esta famosa regla de una vez, ni siquiera lo hacen para favorecer o para defender al futbolista no saben mexicano. qué hacer Lo hacen para tapar lo que venía sucediendo con los naturalizados, que también ya se les había salido de las manos. Nunca lo controlaron. Sí, están tapando el hoyo de la regla que anterior. Ellos mismos hicieron. Exactamente, con esta nueva regla no están tampoco no le terminaron de entender. Ayudar al futbolista. Es un modelo que copian o tratan de imitar de Europa, de Inglaterra concretamente, y a mí me da la impresión, por lo menos a mí, que como que no la tradujeron bien o no le terminaron de entender y sí están hechos un poco bolas en Federación Mexicana de Fútbol. Yo coincido en la parte de Héctor, la regla habla de nacionalidades porque el 10-8 no se refiere a jugadores formados o no formados en México. Lo que va a marcar es cuántos extranjeros tiene de los 18 que con los que va a asistir a un partido, un equipo, cuántos van a ser extranjeros y cuántos no. Naturalizados, formados o no, que hayan tenido pasado por alguna división en México, no importa, ¿van a ocupar una plaza de mexicanos o no van a ocupar una plaza de mexicanos? Eso es hablar de nacionalidades. Entonces, ahí de entrada, sí me parece que Enrique Bonilla se confunde o no quiere ver lo que es evidente. La regla marca una diferencia entre mexicanos y no mexicanos, es lo que pretende hacer. Después me parece, y ahí ya terminan siendo temas de opiniones, a mí me parece excesivo, me hubiera gustado más que fuera al revés, 10-8, pero para más mexicanos que no mexicanos. O formados en México. Ahí, para impulsar más el tema de jugadores formados en México y que fueran mexicanos. Yo aplaudo el tema del espectáculo, que se busque dar espectáculo, me parece que eso tiene que buscar la liga. No creo que para eso se tenga que pelear con el cuántos extranjeros o cuántos mexicanos hay. Me parece que ahí se ha querido hacer un poco también bolas el tema y qué bueno que se haga esa inversión en fuerzas básicas. Creo que también se va por otro lado, ¿no? El tema, aquí no estamos discutiendo si en el fútbol mexicano se invierten o no se invierten millones de pesos en las básicas. Qué bueno que se haga. El tema está en cómo se redactó una regla y cómo está afectando casos muy particulares de mexicanos que ahora resulta que no son mexicanos y eso no se resolvió con lo que expuso. Sí, como ejemplo, Rafa, por ejemplo, si yo quiero tener un equipo y los 18 convocados para un partido, los 18 son mexicanos por nacimiento, pero los 18 fueron registrados después de los 18 años, no puedo. Ya no puedes. Solamente podrían jugar 8 de esos 18. Sí, no, está claro que, con lo que es el reglamento se equivocaron y no hay forma de defenderlos, eso está clarísimo y es inobjetable y por más explicaciones que trató de dar Bonilla, el error está implícito en la redacción del mismo que acaba de mencionar Héctor. Después entra la otra parte, él lo menciona claramente, ¿no? Hay dos objetivos principales los cuales persigue hoy la liga. Uno, que es el más importante, y ese es el que hoy están ponderando más, que es convertir la liga en algo atractivo para el aficionado, garantizar buenas entradas, que haya realmente que sea apetecible. ¿Y pasa por el extranjero? ¿Pasa por la avenida de extranjeros? Sí, en gran parte marcan la diferencia. Pero luego hay extranjeros que tampoco hagan del espectáculo una maravilla. Que hay extranjeros que vienen a México y que no dan, no cumplen con las expectativas, eso es indiscutible. Pero también, y yo invito al que quiera, de los últimos 20 años, hagamos un repaso de los 20 años, de los 100 mejores futbolistas de la Liga Mexicana en los últimos 20 años. Lo que quieran, le juego a quien sea, de que me va a mencionar cuando menos un 85-90% de jugadores extranjeros. Esa es una realidad. Veamos los últimos campeones de goleo, veamos los mejores porteros, veamos... Yo podría sugerir que creo que sí se puede poner candados para esos extranjeros que lleguen. Cuando tú traes un extranjero, el riesgo de que camine o pegue o no pegue está implícito siempre.
Puede adaptarse o no adaptarse, funcionar o no funcionar, llega un equipo que está mal dirigido, son muchas variables. Sí, la familia. Trata de aminorar ese riesgo de que el extranjero que llegue no sea un petardo. ¿Cómo creo que se puede hacer? Para mí podrías poner sencillamente 2 candados. Cumplir uno de los 2. No estoy hablando de que se cumplan los 2. Candado 1, que tengas el 80% de las convocatorias a tu selección mayor. ¿Qué futbolista sí vendría? Rápido, Fidel Martínez. Habrá quien te diga, oye, pero alguien como Federico Vilar, que le aportó al fútbol mexicano, no podría venir porque no cumple con ese primer candado. Bueno, un segundo candado, que a partir del momento en el que lo quiere registrar la liga, de los 2 años para atrás, que cumpla, que tenga un registro profesional y que tenga el 60, 70% de los minutos jugados. Cuando menos cierta regularidad de que estás trayendo un futbolista que puede funcionar o no, pero tiene regularidad y está en su país siendo un no jugador fue meramente titular. por el negocio, ¿no? Exactamente. Como muchas veces es también. Sí. Y que esta liga, cualquier equipo, Juan Carlos, puede tener 20, 25 extranjeros, aunque solamente vayan 10 por convocatoria. Ahora ya es ilimitado también ese número. Yo sigo pensando que también tiene que ver con los jugadores cuando ya están hechos, ¿no? Con un tema de experiencia, con un tema de bagaje, ¿no? Entiendo lo que dice Rafa, y yo creo que en todos los fútboles del mundo normalmente el extranjero viene y marca una diferencia, ¿no? Y en su momento la Real Sociedad dirán, qué bueno que estaba Griezmann y que estaba Vela, pero yo me voy 30 años atrás, ¿no? Y en los 80s, sí, estaba un tipo como, a lo mejor como Muñante, o en los 70s, ¿no? Como Muñante o como Caviño, pero existían los López Arza, existían los Chucho Ramírez, existían jugadores que también marcaban diferencia, como en el América, un Tena, un Cristóbal Ortega, a lo mejor con otros valores, tal vez no de media cancha para adelante. Yo no lo pondría solo en una bombonera el hecho de que si eres extranjero vas a tener una mejor liga. Sí, me quito el sombrero con los Basay, me quito el sombrero, por supuesto, con los Caviño, me quito el sombrero con los Reynoso, con los Aguinaga. También entiendo que no todos pueden ser así. Es difícil creer la postura de esta gente cuando de repente te dice que gastamos 900 millones en fuerzas básicas. No gastas 900 millones. La liga, nunca se gasta en fuerzas básicas. Primero, lo dudo mucho. Además, que es perfectamente bien dicho, Héctor. No dudo que sean esas cantidades. Ahora, no, depende qué club. Quiero ver, porque hay una independencia de política. No es que la liga diga, hay que desparramar esto en los chavos. No, ojalá de veras, ¿sí? Porque hoy nos decía el señor Bonilla, espérenme, porque a la hora de cuestionarlo ponderaba las cosas, y qué bien que lo haga, porque también han hecho cosas buenas. Sin embargo, mi pregunta es, ¿a mí de qué me sirve que me digan 900 millones si yo no sé cómo los gasta? ¿De qué me sirve que me diga, viene el torneo sub-15, pueden ir al Estadio Azteca a ver la final? Si yo no sé si esos chavos después de entrenar tienen una pasta, una manzana, un jugo, si se van a empezar a 3 horas a Aragón, o no sé, en Jalisco, no sé, en Monterrey, no sé cuál sea su calidad de vida. De por sí a muchos de esos chavos, yo no sé en Inglaterra, aunque en Inglaterra Liverpool te pone You will never walk alone, no caminarás solo, ya desde los 13 años. A muchos de esos chavos en nuestra sociedad ya la vida les robó. Es importante que soportemos, que no pensemos solamente en el primer equipo. Es importante que soportemos lo de abajo. Si realmente tienen esa calidad humana, entendiendo... Una pregunta, tú sí estuviste con Bonilla hoy. Sí. Te pregunto yo, ¿les trajo el señor Bonilla los registros de cada uno de los futbolistas de la Liga MX para saber exactamente en qué momento se registró, con una credencial que ampare, que respalde, que esa es la fecha exacta de registro? No lo hizo, trajo números. Te voy a decir por qué es importante eso. Porque si Jair Pereira debuta a los 26 años y Salcido a los 22, hay que saber si efectivamente se le registró antes de 18. La defensa de él es que no era extranjeros o mexicanos. No, eso quiere decir, pero no es cierto. El reglamento sí habla perfectamente de que tienen que ostentar la nacionalidad mexicana. Ahí hablan de nacionalidad, perdonen. No, sí, yo lo que quiero ponderar es el apoyo a los chavos. Pereira y Salcido, para terminar. Sí pasan a ser de esos 10 no formados o no registrados en México antes de los 18, no lo van a hacer, nacionalidad mexicana. No que entiendo ¿Por qué no se animan ¿por qué no se animan con ellos? Y si se animan con estos indefensos muchachos, que Vaca tiene 3 torneos en México jugando como mexicano, y este torneo tiene que jugar como no mexicano. O sea, ¿no se dio cuenta cuando le robaron la patria?
Y este muchacho es mexicano, nació en México. Que haya ido a Estados Unidos de ilegal y que, es un hecho que fue deportado. ¿Está jugando como extranjero? ¿Está contando? Por supuesto. Bueno, dentro de eso está muy mal. Bueno, yo lo que voy, yo sí quisiera ir más a fondo con el tema de lo de Juan Carlos. No que esto es un error, y yo insisto, ya lo dejamos muy claro, que hay antes decíamos que era una laguna, cada vez esta laguna crece y se convierte. Yo no he terminado. Pero lo que decía Juan Carlos es cierto. Mi punto número uno, con respecto a lo que decías, en esas épocas de los 70s, entendiendo esta correlación que hoy todo mundo, a la que queremos recurrir para decir que si nos llenamos de extranjeros a la selección le va a ir mal, bueno, yo te podría debatir con respecto a esas épocas. La selección vivió capítulos los más espantosos en su historia, salvo el 7-0 que sucedió ahora con Chile. Es decir, en esa época en que solo había 3 extranjeros, a la selección no le iba muy bien, que digamos, ¿no? Entonces, esa correlación como tal no sale muy bien favorecida con el planteamiento de Juan Carlos. Pero del otro que dices, eso sí creo que es bien interesante. Y hay una situación primaria a la que yo creo que se tendría que recurrir. Hablas del post-entrenamiento o post-competencia, ¿no? De qué hábitos vas a ir desarrollando en el joven. Eso darles algo al fútbol. Yo voy joven, un poco más allá, Juan Carlos. ¿Quién los dirige? Sí, pero hoy hay gente mucho más capaz. Es que, fíjate, está claro que ha mejorado, pero tampoco... Sí. Y te voy a decir que eso tiene mucho que ver con lo que pagas. Porque en la medida que tú equilibres que se invierten eso, formadores, es ridículo. Dime 5 formadores que tengan vocación verdaderamente de formadores en México. Que yo conozca, Cecilio de los Santos, Guillermo Huerta, Jorge Rangel, que por todos ellos pasaron ahora las nuevas estrellas, que hoy, por cierto, también le cayó lana a la América de esa venta de Raúl Jiménez, qué bueno, sí, pero ¿quién los recibió? Y a mí me tocó trabajar con ellos y verlos, Jorge Rangel, en fin, si hay mejor. ¿Qué pasa, Rafa? No me reía porque dije, también tundiste a tu papá en los 70s. No, sí, bueno, mi papá y él lo sabe y siempre lo ha estoy bromeando. Estuvo en uno de los fracasos más importantes de la selección. Estoy bromeando. En el premundial de Haití. A lo que voy es... No entiendo, ¿pasa por el proteccionismo al futbolista mexicano? Para apapacharle y decirle, a ver, esta es tu liga, que no vengan extranjeros. Para mí es un lugar común. ¿Pasa por ahí? Nada más para terminar mi... No. Sí, por entonces también van a la cómoda los mexicanos. No, espérame. O sea, en ese tiempo también no se trabajaba en fuerzas básicas como hoy se trabaja. Hoy se trabaja mejor. Hoy se trabaja mucho mejor. Bueno, o sea, entendamos una cosa. En el Mundial Infantil de Canadá en 87, 89, algo así, o sea, los rusos nos metieron 8-0 y íbamos con cachirules. Hoy hay campeones del mundo. Hoy sí. Yo nada más para terminar esto, perdón, Rafa, porque a eso iba. Yo sí creo que hay que proteger al chavo y darle las mejores condiciones para que pueda competir en iguales condiciones. No contra un nacionalizado o contra un extranjero que llega de 24 años, no, ya más hecho, con más bagaje, con más partidos. Tú velo con 2 abogados, uno que salga de la universidad y uno que tenga 58 juicios. Y que a Cruz y así directo te digan, ¿sabes qué? Ya prescindo de ti. Ahí está el tema de Dante López y de Isasola. No, pero es que ese ejemplo, pero entonces yo te pongo otro ejemplo. Ahí está el tema de Estefan Medina y Montes. Sí. Y Montes le dijo, hazte para allá, voy a jugar yo, y a mí no me quita nadie. Raúl Jiménez, hoy la transferencia más cara del fútbol mexicano. Yo también estoy en contra de que el extranjero... No digo que no pase. A Irving Lozano por lo menos le trajeron 4 extranjeros. A los 4 les dijo, hazte para allá, aquí juego yo. No digo que soy mejor que la 18. No digo que no pase. No digo que no pase. Pero si nos queremos centrar en que todo es por calidad, no. Hay jugadores también, yo tengo historias de jugadores, ¿sí? Que de casualidad los vieron en una liga, los llevaron poco a poco y no fueron titulares en un equipo y en otro y luego regresaron, terminaron siendo seleccionados nacionales a partir de estar más hechos, de tener más experiencia. No es cobijarlos, pero tú no puedes competir, es diferente que compitas contra un nacional naturalizado de 28 años con un chavo que apenas viene saliendo. ¿Por qué Spiricueta no es tan buen jugador que haya salido? No tiene que ver la nacionalidad, Juan Carlos, porque el chavo va a competir. Claro. Si no es un extranjero naturalizado, va a competir contra un mexicano de 28. La experiencia. Pero también la va a tener el mexicano de 28. Espérame, pero si tú tienes un límite... es precisamente a lo que voy. Si tú tienes un límite, si tú tienes un límite, si tú tienes 8 nacidos en México, siempre. Pero mencionas a Spiricueta, ¿y por qué juega Dueñas? Nada más para terminar, lo de formados, un semestre antes o un torneo antes de ser registrados. ¿Tú crees que formas al jugador con un solo torneo antes? Se forman desde los 13 años, desde los 15 años. O sea, bueno, por eso, aquí te están poniendo parte de la regla que tienen que ser formados en México. A ver, Juan Carlos. Para justificar... haber participado en un torneo. Para justificar una participación del directivo,
¿sí? En cada transacción. No es nada más proteger al jugador. Vamos a hacer una pausa. Es una vorágine de contrataciones que no vienen al caso. Y volveremos antes porque de hay ir a una segunda parte de Enrique Bonilla. Ahorita rápido, justo de eso. Richard Sánchez y Nicoletti, campeones del sur. Ahora lo vamos a 17. platicar. Ellos dos no fueron campeones, soñaron, muchachos. Ustedes son extranjeros, no pudieron haber jugado en la selección mexicana. Bueno, pausa. Soñaron. Escuchamos a Enrique Bonilla, la segunda parte, y platicamos justo de este tema. Sigue Bonilla. Rafael Vaca y todo, sí, todavía.